También siempre, un poquito en el inconsciente colectivo está esta cosa de que nos están llamando de la cárcel, que tiene un par de patos malos, se juntan y empiezan a tratar de estafar y toda la cuestión. Pero fíjese que nos hemos dado cuenta de que esta cuestión no es tan simple como que un par de patos malos se pongan de acuerdo y llamar nomás. No es tan improvisada. No es tan improvisado, no es tan simple ni al azar, sino que incluso logramos saber, gracias a una investigación tanto obviamente policial, pero también periodística, que esto es mucho más profesional y millonario de lo que nosotros nos podemos imaginar. Es increíble. Por eso aquí en el estudio estamos con Samuel Rojas, periodista de Tele 13, también David Besnier, experto en tecnología. Pero cuéntanos qué fue lo que descubriste, porque hay una banda totalmente organizada detrás de esto. Mucho más organizada de lo que uno llega a imaginar. E incluso una de estas sedes, de estas oficinas que ellos tenían, la pagaron al contado. Una casa en un barrio común y corriente, o sea, y al contado 2.900 UF. Estamos hablando de 104 millones de pesos pagados al contado al chin-chin. Bueno, eso para poder tener... Esas son cosas que nos llaman la atención, pero lo que uno parte llamándote la atención, porque vamos a ir conociendo los detalles, es que arrendaban casas en barrios residenciales tranquilos o acomodados para instalar verdaderos call centers. Call center delictuales, nosotros les podemos decir. ¿Por qué? Porque hay horario también. La gente quizás no lo... es casi inverosímil, pero de 9 a 5 de la tarde llegaban con su maletín directamente a estafar. Lo que había en los maletines eran bases de datos, que es lo más impresionante que tiene esta organización, que llegó a comprar bases de datos donde aparece nombre completo, RUT, incluso algunos números de las tarjetas bancarias. Eso les permitía, por ejemplo, después llamar a estas personas y mediante un método bastante particular, que después lo vamos a pasar a ver con David, lograban quitarte, por ejemplo, tus códigos de seguridad, las claves dinámicas. ¿Y por qué? Porque generaban una confianza importante con las personas que llamaban, y porque sabían porque todo. Tenían datos clave, o sea, sabían más que el número de teléfono, y probablemente con el nombre de la persona, con el número de la cuenta o el mismo RUT, generaba esa confianza. Ahora, ¿quiénes están detrás de esto? Eso es lo más interesante de todo. Son personas que se conocieron dentro de un penal de la cárcel de Talca. Eran 3 líderes en particular, pero una pareja era la que ya dominaba el tema. Pero eran 13 hombres que se conocieron en la cárcel de Talca. ¿Chilenos? Condenados, todos chilenos. ¿Ya? Condenados por robo. Robo con intimidación, robo con fuerza. Entre el 2017 y 2020 estuvieron en la cárcel. Y hay una pareja en particular, Cristian Jara y Nicole Sepúlveda. Ellos son un poco los dueños de este call center, porque también eran los que compraron las casas. Y, ¿las casas estaban a nombre de ellos? Sí, había una que estaba a nombre, pero las compraron después de empezar a realizar la estafa. Estamos hablando de 100 millones al contado. Y ahí es donde realizaban esta estafa. Y lo particular que tienen esta pareja es que se dieron la vida de lujo. Es decir, ya estafando a la gente, vamos viajando a Miami, a Holanda. Así de lucrativo era el negocio. Así de lucrativo. O sea, pero, a ver, es que para hacer la figura, tenían ¿cuántas casas convertidas en call center del delito? Tenían 6. ¡6! ¿Cómo están? 6. Imagine que una al contado son 100 millones. Hablamos de 6 y no todas tenían el mismo valor. ¿Y hace cuánto tiempo estaban estafando? Ellos operaban desde el 2020. Partieron en la cárcel de Talca, como los llamados telefónicos, esas pitanzas que se puede decir de los presos, que hay veces que uno los logra reconocer por el habla, tono de voz. por el tono de voz, pero ellos ya se especializaron, se sofisticaron. De hecho, el mismo fiscal del caso, fiscal Soto, que le mandamos ahí un saludo, que fue el que llevó a la investigación de la Fiscalía del Maule, decía que ellos empezaron en la cárcel, pero después lo hicieron un emprendimiento total, sofisticaron su método. O sea, para seguir entendiendo, Samuel, ya, tenían 6 casas convertidas en call center del delito. Y yo, lo encuentro insólito. Pero obviamente para esas 6 casas ellos tenían que tener no solamente líneas de teléfono, sino que también, me imagino yo, instalaciones, empleados, un horario de oficina, hora de colación, no tengo idea. Pero hay un costo porque pagaban las cuentas, los servicios básicos. ¿Cómo eran estos call centers, digamos? Bueno, eran casas comunes y corrientes, como en cualquier barrio. Con habitáculos. ¿Y por qué elegían casa y no oficina? Porque no llamaba la atención. Había una comisaría a 4 cuadras de un call center delictual. Entonces, obviamente, lo que hacían ellos era situarse en lugares particulares, en barrios comunes. La gente decía que con las que conversaba Juan Pablo Benito allá en Talca, ¿usted sospechaba de esta persona?
No, la verdad es que no. Eran vecinos comunes y corrientes, lo que sí pagaban siempre con billetes de 20.000 pesos. Dale. Algo que uno, quizá una persona, claro, Mira. no los veían trabajar. Claro. Pero siempre pagaban con billetes de 20.000 pesos. Autos distintos llegaban a las casas, pero eran casas comunes y corrientes, en un barrio común y corriente. Porque yo creo que así como si llegaban en buenos autos, y te pagaban con billetes grandes, Claro. y lo primero que uno se pregunta, ¿para qué estamos con cosas? Es decir, ¿y a qué se dedicará? Eso Porque- es lo que decía. Claro. ¿Y a quién trabajará el ¿Quién vecino? trabajará? Tanta plata, tanto auto. Bueno, ahora ya lo saben. Ahí la gente de Valle del Country y Talca tenían estas casas directamente para delinquir y con horario. Eso es lo más impresionante, yo ¿Cuántas creo, de todo. personas 9 a 5. trabajaban en cada call center? Miren, no eran tantas, Pri, es un clan familiar, la verdad. Eran Ya, todos, o sea, todos pero son conocidos. personas de confianza. Personas de confianza, pero la investigación dice que pueden haber incluso 170 personas involucradas. 170 personas involucradas. ¿Y por qué? Ya la vamos a pasar a revisar, porque a pesar de que ellos llaman y todo, hay que sacar la plata de alguna forma. Claro. Sí, pues. Y eso es donde va a entrar David después, el experto, en términos de que en las máquinas que uno compra donde pone su tarjeta, Ahora, ese tema. ahí ya lo vamos a empezar a ver. Estos gallos tenían de máquina y todo. El cuento, la pregunta que tengo que hacer antes de echar el detalle, digamos, de la faramalla tecnológica que no es menor. ¿Cuánto lograron, digamos, cuánto se estima que defraudaron a las personas? Recaudar. Mire, se estima que son casi unos 3.000 millones de pesos, de acuerdo al patrimonio que se le logró incautar. En Son 3 el años. patrimonio. Millones de Eso es lo que se le logró Solo el incautar. patrimonio. Sí, El patrimonio. de patrimonio. Patrimonio. Autos, Solo propiedades. en términos de todo. patrimonio. Pues, Y Mira, esto y- partió en 2020, estamos hablando en 4 años. Quítale el 4 consumo años. que Menudo tuvieron. negocio. Exacto. Es que eso es sabroso porque finalmente el consumo no lo hacían ni piola, pues porque las redes sociales los delatan también. No, Gucci, Cartier, Ah, no te puedo creer. Espérate, De se da todo. la garantía de lujo. Vida de lujo, Miami. De Mira, hecho, esa imagen, esa es la partamos parcela, por- de hecho. Esa es la parcela de Cristian Jara y Nicole Sepúlveda. Una parcela, bueno, para mí envidiable. Con Pero para piscina, cualquiera. Para cualquiera, para cualquiera. Espérate. Para mí envidiable. Feliz vivo ahí. Esa era la con residencia. La residencia, La claro. residencia. Esa no era la oficina, ahí vivían ellos. Y En la con las casa iniciales central. de. Claro. La Con las central. iniciales de la pareja en la puerta de la Uy, casa. mira. Ah, Ahí. un escudo de armas. Exacto. Sí, el escudo de armas. Pero, N de Nicole por y C de Pero qué Cristian. nivel. Sí, el nivel es bastante impresionante. Y alta gama, claro. Y ¿Cuál? Nicole Sepúlveda, la pareja que es dueña de esa casa, el mes anterior a que fuera detenida por la PDI, viajó por toda Europa. Alemania, Holanda, España, Madrid. En hostales, supongo. Ojalá, no. En Hoteles hostales. de alta gama también, de 5 estrellas, de todo. Sí, esto era Gastándose una la plata vida no de era de lujo. ella, pues. Sí, no, la plata no era de ella y era de muy fácil acceso. Después, como lo vamos a pasar a revisar, es cosa de tener una de estas máquinas del comercio donde uno paga, en cualquier comercio establecido. Y es que hay una metodología importante porque ellos también tenían personas que las contrataban, por decir así, para que prestaran las máquinas. Entonces, ¿Cómo? por eso es que se amplía la organización. Así es. Es decir, tú tienes una máquina, un comercio, Ya. y yo soy estafador y tengo una tarjeta que no es mía. Entonces tengo que poder sacar plata. Entonces, Claro. te compro a ti un monto estimado, no sé, 8 millones de pesos, tú te quedas con 1, yo me quedo con 7. Y vamos sacando dinero. Por eso es que la organización puede llegar a 170 personas. 170. Estos que son testaferros, Claro, encubridores, básicamente. encubridores. También. Cómplices, claro. Pero Que eso qué es parte de la rara. red criminal completa. De la Mira, asociación. tenemos una víctima de estos estafadores. Él es Héctor Tapia. Héctor, muchas gracias por confiar en nosotros, porque la verdad que yo me imagino que lo has pasado bastante mal. Pero cuéntame un poco cómo parte todo esto. ¿Cuál fue tu experiencia? Hola, buenos días a todos en Buenos el días, estudio ahí. A Priscila, Buenos días, a Héctor. José Luis, a Samuel. Mira, pesadilla partió el día 22 de abril del año en curso. Ahora. En la atención que ese día yo me encontraba en un funeral en Viña. Yo resido en Quilpué. ¿Ya? Al llegar a mi casa alrededor de las 14 horas, recibo una llamada del líder BCI, y en este caso yo soy cliente de ese supermercado, Coincidía. donde me indican que me estaban llamando de la plataforma de fraudes y que yo reconocía una deuda de una compra que efectuó durante la mañana, alrededor del mediodía, por 2 compras efectuadas por un monto total de 2.100.000 pesos. Una compra en Serena por 200 y la otra por 1.900.000 en Santiago.
Ya, don Héctor, la primera pregunta que le tengo que hacer. ¿Cómo fue a ver, la característica de la llamada? Porque aquí hay que ganarse la confianza de quien recibe el llamado. Entonces, ¿era una mujer, era un hombre, hablaba bien, hablaba más o menos? ¿Usted se dio cuenta de que tenía conocimientos un poco técnicos o de sus datos respecto de su cuenta bancaria? ¿Cómo describiría usted el procedimiento? Porque lo importante de hecho era una mujer, obviamente que se notaba que era una voz de chilena, digamos, no era una voz extranjera. ¿Ya? Pero lo único que me indicó que me dirigiera a cualquier sucursal más cercana de la tienda líder a dejar fehacientemente si que era un fraude o no. A lo que yo recurrí a la sucursal del Belloto, que es la más cercana a mi domicilio. ¿Ya? Y efectivamente me dice el ejecutivo ahí que había sido ya cerrada mi cuenta en atención por seguridad. ¿Ya? Y que efectivamente era un fraude. De acuerdo a mi historial de compra en el supermercado, se notaba que eran un fraude que se había cometido con mi tarjeta. Que don Héctor tiene un caso. Y esa fue la parte inicial. Claro, la parte inicial. O sea, esta persona se comunica con usted, le dice que hay dos gastos que usted tiene que corroborar, uno en La Serena, otro en otra parte, y que tiene que dirigirse a la sucursal más cercana del líder, de BCI líder, no sé, y ahí tiene que, ¿cómo se llama?, corroborar esa información. ¿Es así o no, Saúl? Exactamente. Sí, lo que pasa es que don Héctor tiene un caso particular porque él es una víctima que ni siquiera es contactada por los delincuentes. Y eso es donde es aún más compleja la investigación, porque hay bases de datos que estos delincuentes que tenían, que tienen todo. O sea, a don Héctor lo estafaron sin ni siquiera él darle alguna clave. ¿Y cómo? Eso es lo peor de todo, porque tienen muchas bases de datos. Se estima que esta banda compra bases de datos por 300.000 pesos. Oh. Y dentro de esas bases de datos hay personas en particular donde están todos sus datos. Todos. Pero espérate, todos los datos, hasta los de la tarjeta. Sí. Incluso el código de seguridad de la tarjeta. Incluso códigos de seguridad. ¿Cómo estudia? ¿Dónde salen esas bases de datos? ¿Quién ¿Cómo se compra tan Eso es barato? lo que está investigando la Fiscalía del Maule, porque puede ser que haya algún tipo de complicidad con alguna entidad bancaria. No queremos creerlo, pero la investigación Es que puede sería la única guiarse hacia forma, allá. salvo que sea O sea, en Edward Snowden. En estos momentos podríamos estar siendo estafados cualquiera de nosotros Probablemente. y de las personas que nos están viendo en sus casas. Lo que pasa Ojalá es ojalá que Ahí no. es importante Pero también ¿cómo está aclarar a la sofisticado? gente. Yo creo que el programa de hoy va a ser muy bueno para usted que nos está mirando porque se va a ir con recomendaciones para prevenir estos hechos. Hoy los delincuentes utilizan 3 técnicas que yo creo que ahí lo vamos a conversar después y lo van a explicar mejor. Pero está el phishing. Muchas veces la gente se mete a una página y dice, esta es la página del banco. Y me están pidiendo datos y yo voy e ingreso mis datos pensando que es una página del banco, pero no es una página del banco. Otra cosa, por ejemplo, el phishing con un llamado telefónico. Me llaman con una base de datos que roban, sacan la Deep Web, entrega, inclusive vende muchos datos. Esta banda tenía cerca de 17.000 personas en la base de datos. Y el otro también que es el smishing, que es el tema del SMS o el WhatsApp. Entonces mezclan estas 3 técnicas para sacar información a personas que caen. No todos caen, de repente uno llega y corta. Pero cuando, claro, llaman con información que es clave, que dónde vivo, mi dirección, mi root, hay algunas personas que caen en eso también y entregan información que no deberían. Pero durante el programa yo creo que van a haber ahí datos clave para que usted no caiga en estos delitos de estafa, porque ha cambiado totalmente las estafas en Chile. No, ya no es el llamado telefónico ¿sabe le pasa del que- ya no accidente de es tránsito. simple. Ahora ya estamos mucho más Esto es muy experimentados. sofisticado. Sofisticado total. Porque acá no solamente estamos hablando de hablar bonito y hablar bien y convincente. No, y ¿vos ser te acuerdas encantador, que había ser- un TikTok muy gracioso en donde había una persona que decía, hola, soy un Sí, técnico, claro. no sé Está qué? weando al banco No es Estado. así, po. No, Soy el- por eso, Ya no. pero, No se la pero aguanta. más allá del tema de cómo se expresa el operador telefónico, en este caso lo que está contando Samuel es que ni siquiera hubo una llamada de los delincuentes. O sea, Sí. tenían ya los datos. Ya, pero yo tengo una duda, Samuel. Dígame. Si estaban operando desde 2020 y lograron reunir, imagínate, solo en estafa cerca de 3.000 millones de pesos, que es el primer monto estimado, yo creo que pudo haber sido mucho Solo más. en propiedades. Solo en propiedades. ¿Cómo los pillaron? ¿Cuál fue la luz de alerta que alguien dijo, mira, vamos a poner el ojo en estas personas? Eso es lo más interesante de todo. Un saludo para la Brianco de Talca que lo logró pillar. ¿Ya? ¿Por qué? Hacen una investigación en 2023 por tráfico de drogas. Van a buscar a estos malos, estos delincuentes, y hay uno en particular que le llama la atención a la Policía de Investigaciones. ¿Por qué? Les van revisando los datos, revisan su nombre
y era gerente general de 5 empresas. Ya. ¿Cree usted? Che. Y tenía, muy ocupado. claro, un hombre ocupado, Le pero había ido tenía droga en su casa, un par de pistolas, etcétera. Entonces, a la PDI le llamó la atención, dijo, algo hay acá. Entonces llamaron a sus compañeros de la Brigada de Lavado de Activos de Santiago para que los ayudara. Ya. Y en torno a eso se dieron cuenta que todas estas empresas tenían pérdidas. Ninguna de estas empresas generaba ganancias. Entonces fue raro. Pura dijo, fachada. Pura Claro. fachada. 5 empresas y todas con pérdidas, todas con sus tarjetas de crédito reventadas. Entonces, a raíz de eso, es que se ponen a investigar estas empresas y se dan cuenta que los dueños en real eran Nicole Sepúlveda, Cristian Jara, y llegaron a estas mansiones. Ya, es que tengo otra duda. Porque esos 3.000 millones de pesos me imagino que no los tenían en efectivo siempre. Algunos sí. 8 millones había en una tina. En una En una tina. tina habían ¿Que se bañaban en dinero? no sé ahí los gustos de cada uno, pero mire, Lo ahí tenía está. escondido. Ahí están los 8 millones en una tina. Había dinero en efectivo, Guardadito. dólares, euros, bueno, y también en sus cuentas. Las cuentas están congeladas de estas personas. No nos quisieron decir cuántas plata había, porque estaban recién en el proceso, pero todas sus tarjetas de ¿Cómo crédito blanqueaban la plata? a través de estas empresas y también comprando propiedades. Consumo. Pero Con- que era comprar al contado una propiedad, ¿no salta un fusible? Claro, porque ahí Ahí uno quizá espera aquí que nos pueden la, ayudar, la pero al unidad de parecer- análisis financiero es la que debería estar operando, porque no cualquier persona tiene Perdón, miles de pero millones esa de pesos. parcelita no costó ni 100 millones. No, En el último, No costó 100. a ver, ¿quién tiene que dar las luces de alerta? El notario. Las notarías han tenido toda una capacitación de la unidad de análisis financiero Ya. para detectar este tipo de operaciones. Cuando hay, por ejemplo, operaciones sobre un monto, estamos hablando de 10 millones, 20 millones, los notarios tienen que preguntar el origen de esos fondos. Los bancos igual. Por lo tanto, hoy día están las alertas y la pregunta ahí es, ¿en la notaría pusieron las alertas? ¿Dieron el aviso correspondiente? Tac, tac. Se lo compro, señor. Claro. O sea, tac. Es el punto. Y al contado, tome, ahí tiene 100 millones para la casa. Claro. Bueno, también había otra persona en particular que era el operador telefónico, Luis López, el Charro, que le pusimos porque le gustaba viajar a México. Tenía su gorrito, sus fotos de redes sociales también indican lo mismo. Bueno, ahí están. Mire, esa camioneta que se estaban subiendo ahí era una camioneta robada también, donde se movilizaban. O sea, era una organización que tenía el delito completo. Esa camioneta, de hecho, hacían unas transacciones. Tenían una camioneta robada, se subían a otra y después se iban a la sede del call center. Pero Luis López, la particularidad que tenía es que este Charro era el que realizaba las llamadas telefónicas, y lo interesante, que después lo vamos a pasar a revisar, es que le decía, usted no me da los datos a mí, no me los diga a viva voz, tecléelo en su teléfono. Claro. Y después lo vamos a ver, y para que la gente también no caiga en esta estafa, porque indican esos números telefónicos son parte de lo que los delincuentes ocupan para poder estafar. Y mire, esa era la casa que se está mostrando ahora, era la casa de Luis López. Ah. Tenía Puedo gimnasio. ¿Este es el Charro? Perdón, Pri. Charro. ¿El Charro? Sí, es la del Charro. Ya. Piscina, gimnasio, había una parrilla y nosotros pensamos que quizás tenía un asado el día anterior. Uno nunca sabe porque quedó ahí la parrilla como... Que ahora los pasó panes todo que se le quemaron, se Quedó quedaron en la todo. esquina. Y también la particularidad es que esa parcela de Luis López está colindante a la de Cristian Jara, que es el otro líder. Y Vecinos. ellos también compartían celda. Entonces nosotros hacíamos quizá el ejercicio de que quizá ellos tenían el mismo sueño cuando estaban en la celda. Claro. Pensaron que iban a tener una parcela como esta y la hicieron juntos, pusieron el terreno en ambos, en un costado uno, en el otro Colindantes, costado, así. colindantes, claro, Mira. y esa era la vida que tenían. ¿Te hago una pregunta? ¿Y esta casa también fue comprada en efectivo? El terreno sí, porque se compró el terreno y después se construyeron. Por eso son tan similares también, porque se construyeron después y yo me imagino también, eso lo dirá la investigación, que contrataron quizá a la misma constructora. Claro. claro. Es como un condominio. Es un sitio, loteo. esto queda en Pelarco, queda en Pelarco y es un sitio donde hay bastantes parcelas. Loteo. No es cerrado, pero una sí parcelación, básicamente. Es una parcelación, claro. No es un, no Oye, es un cuéntame condominio. una cosa. Yo me quedé marcando ocupado con lo que dijiste, porque, o sea, ya, este señor El Charro, con su mansión ahí, llamaba por teléfono y hacía caer a la gente para que ingresara en el teléfono, que hay un tema tecnológico también a descubrir. Pero me quedé marcando ocupado con el caso de don Héctor, que ni siquiera él digitó las claves. Ellos tenían las claves. Ellos Tenían todo. tenían todo. Eso, Entonces aquí
alguien está filtrando información de la que se supone... porque a uno le dicen, mire, cuando a uno le estafan por aquí o por allá, con el phishing, con esto, con lo otro, con el WhatsApp, es porque uno algo ingresó, algo pinchaste, ¿no es cierto? Pero aquí si yo no hice nada, alguien está pasando esa información. Y esa cuestión, o sea, orada toda la confianza en el sistema. Bueno, eso es lo que tendrá que decir la investigación, porque de acuerdo a lo que comentaban de estas diligencias, que hay posibilidad de que hayan posiblemente quizás ejecutivos bancarios o alguien coludido con estas organizaciones, porque las bases de datos, si bien se compran, no puede salir de otro lado, pero no llegan a ese nivel no llegan a ese nivel de datos. Yo creo que en el caso particular de don Héctor es uno de los más particulares, porque tenían todo. Él nunca dio claves ni nada por el estilo. Así que es complejo la situación que se vive con estos call centers. Podemos encontrar con una caja de Pandora, porque si son 170 personas involucradas, hasta ahora sabemos que son 170, puede ser más, ¿o no? Puede ser más. Oye, pero mira, lo que pasa es que además lo que a nosotros nos sorprende es cómo ha ido evolucionando el tema de las estafas telefónicas. Tanto así que usted también se va a sorprender, se va a caer de espalda con lo que le voy a decir. Que hay estafas telefónicas que incluso llegan a utilizar hasta la voz de uno. Pero de eso le vamos a contar al regreso de la pausa. Analicemos lo que estamos hablando, porque esto sí que nos va a servir como lección de vida. Repe. No, y por favor, hay mucho que investigar también para aclarar ciertas cosas, pero estamos hablando de una pareja y también otros integrantes que lideraban un call center del delito. 6 propiedades compradas chin contante y sonante en lugares piolas, residenciales, para establecer estos call centers con tecnología suficiente para embaucar a las personas, no solo a través de llamados, sino que también a través de sofisticados mecanismos. Mire, por favor, la gran vía que se daban. Si se calcula que, nos decía Samuel Roja aquí, que hizo la investigación para Tele 13 reportaje, que 3.000 millones de pesos solo en patrimonio. Eso ni hablar de todo lo que se gastaron, porque esos 3.000 millones en patrimonio, por supuesto, no están los viajes a Europa y estas Gucci y cosas de lujo que se compraron, y las camionetas, y plata que ya se gastaron, la construcción de las casas en estos 5.000 metros, y la plata escondida debajo de la tina. Y la familia, quién sabe la familia, quién sabe. Pero además 170 personas, se sabe al menos hasta ahora, involucrados. Sí, son muchas personas y también, tú lo mencionabas, una vida de lujo es la que se daba en esta pareja, y algo particular. Por ejemplo, iban mucho a Miami, a los resorts de Orlando, a Disney. Hay muchas fotografías de ellos también en ese lugar, y algo particular, incluso tanto que fueron a Miami, se hicieron casi una pyme de traer cosas, de importar cosas de Miami. O sea, era tal el nivel que tenían ellos de adquisición, que hicieron una pyme. Incluso algunas de las tiendas el internacional. Exacto, algunas de las tiendas que ellos tenían están todavía ahí en redes sociales, en Instagram, donde se supone que traían ya sea ropa, chaqueta, etcétera. Y vamos a un poquito, les voy a leer solamente un poquito, porque las cosas que se incautaron dentro de sus domicilios. Ya. Por ejemplo, se incautaron también 100 cartuchos de 9 milímetros. Estamos hablando de armas. No sabemos. ¿6? 100. ¿100? 100. Lo que es bastante. Ahí el teniente son 100 de 9 milímetros. Esos son para pistola Glock, me imagino, algo por el estilo. Y también se le incautaron, uno puede decir, las estufas. Se le incautaron 3 estufas Toyotomi, que también son parte de la investigación. Y 11 inmuebles. Son 11 casas finalmente las que... 11 casas. 11 casas. No sabemos el valor de esas 11 casas, pero son 11 las que se le prohíbe la enajenación. O sea, ahí no se puede vender, no se puede hacer nada con esas casas. Además, muchos automóviles. Hablamos de 9 vehículos. 9 vehículos y avalados más o menos en 50 millones cada uno. Porque son puros autos de lujo. Autos de alta gama. Televisores, notebooks, 50 celulares. O sea, ya yo tengo uno. O sea, y ellos no son 50 personas, o sea, son 50 celulares. Y las 14 máquinas del comercio local, que de estas máquinas Expost, que después las vamos a explicar cómo funcionaba. Pero era una vida de lujo. O sea, yo encuentro que para mí es envidiable la vida que se daban. Yo cuando realizaba este reportaje decía... bueno, esto es broma, obviamente, la gente no se lo va a tomar. Y decía, oye, buen emprendimiento, me voy a instalar a hacer un call center. Es que la vida que llevaban es realmente inmediata. Porque ellos se jactaban además de eso en redes sociales. Sí, viajando, carreteras de Estados Unidos, videitos. Ostentaban sí, y es una persona joven.
Nicole Sepúlveda tiene, bueno, yo soy joven, tiene mi edad, no quiero ofender a nadie acá en este lugar, por favor, pero... dilo, que duela. No te preocupes. Estamos preparados. Nicole Sepúlveda tiene 26 años, o sea, ya a los 26 años partió a los 22. Sí, partió a los 22 y ella no tenía antecedentes. Eso es importante igual. Ella lo único que hacía era ser el testaferro de su esposo, que finalmente era el que nació en el delito en la cárcel. Pero yo quiero que Claudio me explique cómo lograr que estas personas queden tras las rejas. Porque, por ejemplo, en el caso de ella, no tenía antecedentes. Entonces, claramente podría ser, no sé, pues, con irreprochable conducta anterior. Pero la cantidad de víctimas, pues, sí. Pero tenemos que agrupar a todas las víctimas. A veces no es necesario agrupar las víctimas, pero aquí por el nivel del delito estamos hablando de varios delitos. Además, estamos hablando de uso fraudulento de tarjetas de crédito, estamos hablando de lavado de activos, estamos hablando de tenencia de armas, estamos hablando de eventualmente delitos asociados con la ley de drogas. Lo que busca la Fiscalía, y yo creo que Samuel nos va a decir también, es agrupar la mayor cantidad de delitos para que estas personas puedan tener una medida cautelar lo más gravosa desde el inicio y poder seguir adelante. Porque no solamente importan los autores, sino también importa quién eran los cómplices, los encubridores. Aquí en un delito de lavado de activos no solamente importan los autores, porque también otras personas, por ejemplo, los familiares, la red cercana, la red familiar, los amigos, a veces estas personas obtienen mucho dinero líquido y al obtener mucha liquidez tienen que empezar a consumir. Y el emprendimiento que tuvieron en Miami se justifica también en esa línea. Es decir, ellos utilizan tarjetas de crédito de otros, compran y a través de eso obtienen la liquidez para empezar a comprar otras cosas. Y se genera una cadena del dinero. Hay delitos tributarios también. Por lo tanto, más allá de la irreprochable conducta anterior, la cantidad de delitos, el monto defraudado, no me cabe duda que van a tener prisión preventiva, si es que ya no la tienen. Están en prisión preventiva. Son 12 personas que pasaron a control de detención y audiencia de formalización. Están los 12 en prisión preventiva. Disculpe que lo interrumpa porque hablábamos de víctimas. Al menos en esta primera etapa hay 22 víctimas. En esta primera etapa. Y hablamos de que son las 22 víctimas que se pudieron acreditar. Hacia el 2020 no sabemos cuántas víctimas hay. Incluso habían bases de datos de, ojo el número, 67.000 personas. ¿Y esas personas de dónde son? De España. Mira. Y un dato importante, ellos tenían un teléfono satelital, así bien grandote, que tiene 8 chips. No te para puedo creer. no poder ser identificado. 8 chips tenía este teléfono satelital. O sea, aquí hay mucho conocimiento. Hay mucho conocimiento de todo tipo, porque aquí estamos hablando de una sofisticación tecnológica importante. Tecnológica, tributaria, comercial, delictual. Cuesta pensar que hayan sido estos 3 jóvenes unos cerebros, porque seguramente podrían, con esa capacidad, si fueron solamente ellos 3, no sé, puede haber desarrollado una empresa que le compita a Google. Claro. O sea, hay un Silicon contador Valley. Hay un contador igual que parte importante de la investigación. Por eso le digo, o sea, acá hay un cuento bastante mayor. Ahora, desde el punto de vista tecnológico, aquí uno se sorprende todo el tiempo. David Bernier, que está con nosotros, experto en términos de tecnología, de expertech.cl, ahí lo tiene bien puesto. Acá, con la inteligencia artificial, las cosas se han ido poniendo difíciles y se van a seguir poniendo difíciles. Correcto. Porque acá nos pueden engañar por la voz. La prima antes de tanda me decía, mira, un día puede que te esté llamando yo para pedirte plata y no voy a ser yo. Correcto. Claro, porque antes nos acostumbrábamos a los mensajes de texto, pero ¿podríamos llegar a eso? ¿Ya estamos llegando a eso? Sí, ya estamos llegando a eso. Existen los laboratorios de voces que yo puedo tomar tu voz con solo el momento de tomar 10 segundos, una llamada telefónica. Yo puedo tomar 10 segundos y luego transformarlo, se llaman laboratorios de inteligencia artificial, donde luego tu voz, yo ya tengo recreado todos los timbres de voz y puedo crear una frase. Puedo llamar a alguien pidiendo dinero a tu nombre, ¿cierto? O puedo también crear una situación en la cual, espéreme un poco, déjeme que va a hablar Priscila Vargas, acá está, estoy con ella. Entonces, Priscila Vargas habla y cierra el negocio. Ahora, ¿estas plataformas para hacer estas cuestiones están disponibles en la web? Están disponibles en la web, casi todas estas plataformas son de pago, como hemos visto esta investigación que hizo Samuel. Hay mucho dinero involucrado, no solamente en la compra de teléfonos, sino que también de tecnología. Esto de tener un teléfono satelital, Inmatsat, que solamente son para la policía, para las armadas, se usan mucho, lograron conseguir esto afuera, en el extranjero. Entonces han conseguido mucha tecnología que está en el extranjero, la trajeron a Chile para exclusivamente cometer este delito.
A mí me ha pasado que, y entiendo que esto era parte del modus operandi que hacía el Charro, este famoso señor, parte de estos tres. Que era como típico que uno llama al banco y dice, oye, sé que necesito ver no sé qué cuestión. Sí, claro, pero me tiene que digitar su clave de seguridad de cajero automático en el teléfono para comprobar que es usted y te hacen un par de preguntas de seguridad. De seguridad, claro. ¿No es cierto? Bueno, este gallo parece que hacía lo mismo. Exactamente igual. ¿Cómo lo hace? Porque uno piensa que es una plataforma del banco, que es un desarrollo software súper grande, sofisticado, que hay empresas detrás de seguridad encriptado de aquí a acá. ¿Cómo lo hace este señor para poder embaucarte? Porque ahí sí que uno dice, no, pero ¿cómo no va a ser? Parte porque la llamada es muy convincente. Primero te llama con tu nombre y apellido, confirma tu identidad, incluso puede confirmar tu root. También el llamado a la acción, la emergencia. Están realizando una compra con su tarjeta de crédito. Claro. Por favor, usted está autorizando una compra de 150.000 pesos en un supermercado. Cualquiera se escandaliza. Dice, no, para nada, no soy yo. Muy bien, señor. Para poder, en este caso, realizar el bloqueo, le voy a pedir que no me indique su clave del cajero automático, solamente la pueda discar ahora en la pantalla de su teléfono celular. Por favor, despliegue la pantalla. Incluso es más, en estas llamadas que se auditaron, se escucha que le dicen, déjelo en silencio y ahora ingrese su clave. O sea, te dan toda la confianza. ¿Por qué? Porque necesitan que estén en un ambiente para poder escuchar los tonos de ese discado. ¿Y suenan distintos? Y eso luego, correcto. Tienen distintos sonidos. Esto viene, ¿se acuerdan cuando teníamos los teléfonos que uno discaba? ¿Se acuerdan? Sí. Y después pasamos a los teléfonos que pulsábamos. Esos son los tonos. Los tonos actualmente es una evolución y siguen siendo los mismos tonos que teníamos de los teléfonos antiguos, ahora transformados en un teléfono celular. Recuerden que cuando yo llamo a algún call center, llamo a alguna plataforma, así como al banco, cuando uno marca el IBR, cuando dicen para ventas, marque 1, para asistencia comercial 2, claro, uno lo hace con el teléfono. Sí. Lo mismo lo hacen estos tonos, se llaman, técnicamente son los tonos que se pueden luego derivar a una plataforma. En este caso, lo que hacen estos tipos es que cada tono lo van capturando con un software que va a poder descifrar el tono. ¿Qué número es? El tono, o sea, claro, por el tono, que se marcó el 1, se va el 2, a descifrar todo el número completo de tu tarjeta de crédito. En este caso, es que es el motivo de esta investigación, claro, es el robo de la tarjeta de crédito. Y como se sabe que es de una base residual que se utilizó por ahí, hay mucha gente que tiene tarjetas de crédito y no las utiliza, porque fueron obtenidas cuando sacó su cuenta corriente del banco o cuando obtuvo este financiamiento por alguna institución. Él no sabe que su tarjeta de crédito la está utilizando. Entonces, esa tarjeta de crédito es la que luego van a poder utilizar para realizar compras, no estando de forma presencial. Vamos a mostrarlo en pantalla, cómo se hace primero el delito, cómo se roba esta información y luego cómo se cargan estas tarjetas. ¿Recuerdan cuando antes nos robaban las tarjetas cuando íbamos a un restaurante? Ya. ¿Nos hacían el robo de la tarjeta? Ya, esa tarjeta es skimmer, ahora ya no se necesita, porque ahora solamente con tener un teléfono celular, un smartphone, yo voy a cargar toda la información del robo de esta tarjeta. Ya, David, espérate. En simple, en muy simple. Para la gente que no está viendo. No contestar ningún mensaje sospechoso. No contestar teléfonos desconocidos. ¿Qué dirías tú? La recomendación es no contestar teléfonos de números desconocidos. ¿Por qué? Porque muchas veces el número desconocido te hacen escuchar, primero prueban si el teléfono funciona. Buenas tardes, ¿hablo con don Arturo? Sí, momento, espera, y le corta la llamada. Ya saben que Arturo funciona. Lo van a llamar más tarde. Ya. Y tampoco digitar ningún número en el teléfono. Salvo que yo llame al banco. Salvo que tú estás llamando, que hagas tú el llamado a la acción, pero también ocurre que estos tipos te llaman, te dejan la llamada perdida y uno por curiosidad devuelve el llamado. También. Increíble. Oye, yo quiero dar otra recomendación. De verdad, sigan @expertech.cl porque además hace unos videos súper gráficos para no caer en estafa. Yo también he tratado de viralizar tus videos porque de verdad son muy, muy prácticos. Muchas gracias. Vamos a hacer uno de estos también. Vamos a hacer uno de estos explicando no caer en este tipo de estafa con el tono de la llamada. De todas maneras, oye, muchas gracias Samuel Rojas, de verdad, muy buen trabajo. No, gracias a ustedes por recibir y por contar esta por no estafa porque es para la gente.